La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Mis estimados profesionales del derecho, les saluda nuevamente el doctor abogado Mauri Rojas. Continuamos directamente con la formación académica relacionada con la contestación a la demanda dentro del contexto judicial civil, directamente adentrándonos a las cuestiones previas. Recuerde usted como togodero que todo abogado se encuentra en la intrínseca responsabilidad de asumir la noble misión de poder o de valorar la primera defensa de su representado sobre las disposiciones previstas en sí mismas y que constituyen directamente un proceder jurídico. Y lógicamente es notorio que todo litigante, al momento de contestar o alguna demanda, debe tomar en consideración, debe estimar el poder tomar en cuenta las cuestiones previas que se encuentran establecidas directamente en el Código de Procedimiento Civil, muy puntualmente a partir del artículo o en el artículo 346, y que por supuesto tiene una estrecha vinculación con el artículo número 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque es totalmente obligatorio, es imperante que los profesionales del derecho se conduzcan directamente por el proceso a través, y que valga la expresión, del debido proceso legal como una garantía constitucional. Sobre la esencia de esta formación académica, debe entenderse, debe comprenderse que el derecho en sí mismo representa un conjunto de normas fabricadas por los hombres para restringir, para regir directamente las relaciones sociales de una comunidad política, de una comunidad social, en cierto lugar y en cierta época determinada. Por supuesto, todas ellas se refieren directamente a valores que están completamente sometidos y apoyados directamente por el poder público. Por supuesto que nosotros, como profesionales del derecho, reconocemos que nuestra labor se encuentra inmersa directamente dentro de lo que es el universo del derecho positivo, el cual es concebido directamente como una articulación de diferentes disposiciones legales y reglamentarias establecidas expresamente por el legislador para poder directamente afrontar la labor que inicialmente les había comentado. En este orden de ideas, las cuestiones previas pasan a ser la primera defensa que usted, como abogado litigante, como abogado que representa directamente a su mandante, debe someter a consideración y evidentemente dar el primer paso en su labor. Tomando en cuenta este pequeño preámbulo, cuando hablamos de las cuestiones previas, o cuando les hablo de las cuestiones previas, me estoy refiriendo básicamente a las diferentes objeciones, a las incidencias o a las diferentes alternativas de paralizar el proceso que están previstas directamente en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y que representa, por supuesto, de una u otra manera una detención, claro está, momentánea del proceso hasta tanto se subsanen cada una de las cuestiones de los 11 ordinales que están previstas directamente en el precepto número 46. Entonces, las cuestiones previas, también conocidas como incidencias, conocidas como objeciones o directamente excepciones dilatorias, que lógicamente hoy se encuentran denominadas dentro de la carta política, dentro de la carta preceptual de orden procesal, como cuestiones previas, directamente constituyen, fíjese bien con esto, constituyen un obstáculo o medio defensivo del que hace uso el demandado cuando evidencia en la demanda carencias de algún tipo de presupuesto procesal obligatorio. Quiero hacer mención que las cuestiones previas directamente, tal cual como los acabo de mencionar, es una facultad que está expresamente reservada para el demandado. ¿Por qué? Más adelante les voy a hablar acerca del principio de igualdad procesal,
que también lo contempla directamente el Código de Procedimiento Civil. Creo que muy puntualmente, sí, estoy seguro del 204 y vinculado directamente con el artículo número 15 de la norma procesal. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que sin hallarse expedita directamente la acción civil por falta de algún elemento o por carencia de algún tipo de requisito de orden procesal previsto en la ley, son las objeciones, son las excepciones dilatorias, son las cuestiones previas las que permiten la no continuidad del proceso debido directamente a las formalidades exigibles en la norma. Las cuestiones previas directamente suponen, para nosotros los profesionales del derecho, que éstas se afianzan directamente con una pequeña resolución que deben hacerse antes que la del fondo de la controversia expuesta en el libelo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted como profesional de derecho deberá primeramente abordar las cuestiones previas antes de dar inicio o antes de continuar directamente con la contestación de la demanda en cuanto a fondo y a forma se refiere. Por supuesto, de no hacerlo, el proceso continuará plasmado de contrariedades, plasmado de vicios procesales que de una u otra manera le perjudicarán a usted como litigante dentro de este proceso y que notoriamente va a ser un perjuicio directamente en contra, que afecta directamente a su representado. Hay una cantidad de profesionales del derecho que acertadamente han manifestado que directamente las cuestiones previas representan un acto procesal del demandado. ¿Por qué? Porque es una naturaleza eminentemente potestativo y que estas mismas cuestiones previas se encuentran destinadas directamente a la depuración del proceso, a razón de los vicios y por supuesto, como ya se los había comentado, producto de la evidencia de deficiencias que impidan su normal desarrollo. Me estoy refiriendo, lógicamente, al proceso judicial. En este orden, muchachos, la promoción de las cuestiones previas dan lugar directamente, de pleno derecho, a la apertura y a la sustanciación de una incidencia completamente autónoma, porque cada uno de los ordinales previstos en el artículo 346 tienen autonomía dentro del proceso, tienen una forma de ser tramitadas y lógicamente el juez las va a valorar de acuerdo, por supuesto, a la máxima de las experiencias y en función del alegato que usted como profesional litigante expondrá directamente en su escrito de promoción de cuestiones previas o de alegaciones de cuestiones previas. En todo caso, la finalidad de las cuestiones previas, de acuerdo, por supuesto, a la perspectiva de quien se encuentra en este instante hablándoles, representan básicamente un medio de defensa jurídica que la ley otorga directamente al demandado con la finalidad de que éste pueda impugnar la acción civil, de que éste pueda retardar su constitución, por supuesto, debido al incumplimiento de algún requisito de procedibilidad dispuesto por la ley y que necesariamente obligatoriamente tienen que cumplirse en función del respeto al debido proceso que consagra ampliamente nuestra vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como les acabo de mencionar, sobre este particular, el mismo Código de Procedimiento Civil ha determinado directamente en el artículo 346 las distintas objeciones que puede, reitero, únicamente el demandado hacer valer antes de contestar la demanda, lo que implica, por supuesto, su responsabilidad procesal. Artículo 346 que ustedes pueden ver en pantalla, en el cual se establece la diversidad de objeciones que usted como demandado o que usted como apoderado judicial de la persona demandada hará valer y exponer directamente en el juicio. Y que por supuesto estas tendrán que promoverse directamente en el lapso fijado para la promoción de la demanda y que deberá conocerse directamente con las amplias facultades que usted como profesional de derecho posee dentro de la actividad litigacional judicial. Entonces, como usted puede apreciar, las cuestiones previas se estructuran en una variedad de objeciones que permiten al demandado detener momentáneamente el proceso hasta tanto hayan resuelto o hasta tanto se hayan resuelto la misma directamente por el director del proceso, y que evidentemente usted como profesional, como abogado, deberá exponer en la oportunidad pertinente. Todo ello, por supuesto, estas alegaciones no van a permitir la continuidad del proceso, y que
este pueda de una u otra manera perjudicar a su representado. ¿Por qué? Porque las cuestiones previas permiten, una vez alegadas, una vez promovidas, permiten que el proceso, reitero, no continúe, que no continúe el vicio, que no continúe de forma contaminada directamente y que las acciones, lógicamente, reitero, perjudiquen directamente a su representado. Es por ello que debe tenerse rápidamente y de forma muy responsable que las diferentes responsabilidades que tiene el juez que conoce de la causa, entre estas se encuentra en el hecho de que él se encuentra totalmente facultado por mandato de ley, claro está, a garantizar el derecho a la defensa en las diferentes formas permitidas, de manera que lo establece la Constitución de la República y por supuesto el cuerpo normativo de orden preceptual. Muchos preguntan cuál es la importancia de las cuestiones previas, de poder promover las cuestiones previas en el lapso correspondiente a la contestación de la demanda, y hay otros que consideran que es impertinente, que no es necesario promover las cuestiones previas. Insisto en el hecho de manifestarles de una forma completamente respetuosa que el uso de la promoción de las cuestiones previas es un acto necesario de orden procesal, lógicamente, que usted como representante de la persona demandada debe promover en su debido momento a los fines de detener el proceso cuando éste se encuentra viciado, y a los fines de no permitir esa continuidad usted deberá promoverla. Dicho esto, entonces, la importancia de las cuestiones previas es eminentemente procesal, pues para los casos que jurídicamente están prescritos su observancia, las cuestiones previas juegan un rol completamente necesario o necesaria para poder satisfacer legal y anteladamente al ejercicio de la acción civil y la consiguiente apertura del proceso. Una vez subsanada todo este procedimiento, una vez resueltas las cuestiones previas a través de los trámites respectivos que se encuentra previsto directamente en el Código de Procedimiento Civil, podrá continuar el proceso, pero ya sin vicios, ya sin contaminaciones evidentes. En este sentido, las cuestiones previas, para ser tales, para que se constituyan como tales, tienen que estar previstamente por la ley. Me estoy refiriendo, lógicamente, al Código de Procedimiento Civil, de modo que, ocurrido el caso concreto, si se observa que este requisito se ha cumplido legalmente, no habrá necesidad de promover las cuestiones previas. Entonces, la finalidad de las cuestiones previas básicamente radica en el hecho de que ellas van a subsanar los diferentes vicios y van a no permitir la continuidad del proceso si este se encuentra contaminado. Y lógicamente, si usted como profesional del derecho logra visualizar que no hay necesidad de promover las cuestiones previas porque el proceso está continuando, o porque el proceso, reitero, insisto, continúa bajo un completo estado de normalidad y porque los requisitos previstos en la normativa legal de orden procesal han sido satisfechos por el actor demandante, se podrá continuar tranquilamente con el proceso. En todo caso, reitero que las cuestiones previas representan un medio de defensa de orden técnico ostentado directamente a lograr la nulidad de lo actuado y que únicamente es desarrollado y puesto en funcionamiento directamente por la parte demandada. Ahora, fíjense también que las cuestiones previas difieren un poco, ¿no?, de la contestación de la demanda. Algunos profesionales del derecho prefieren contestar directamente la demanda antes de lograr la observación o la valoración directamente de las cuestiones previas, y consideran que las cuestiones previas básicamente representan el mismo hecho de contestación. Las cuestiones previas, reitero, tienen un propósito y una finalidad distinta al de la contestación de la demanda. La primera de ellas, reitero, detener el proceso por encontrarse viciado o contaminado, y la segunda, es decir, la contestación en sí misma de la demanda, aborda el fondo de las pretensiones, las rechaza, las niega, las acepta, dependerá de la situación que se esté presentando y por supuesto de la valoración jurídica que usted como abogado, representante de su cliente, observará y determinará. En todo caso, si bien tanto las cuestiones previas como la contestación de la demanda tratan de actos procesales completamente coordinados en torno a la introducción de la causa, lo cierto es, mi querido profesional, que estas no constituyen, reitero, las cuestiones previas no constituyen defensas sustanciales que solo podrán presentarse en la contestación. No. Las cuestiones previas únicamente representan objeciones a favor de la regularidad de la relación procesal o objeciones a favor del debido proceso.
a favor del debido proceso. En alguna oportunidad se me preguntó si las cuestiones previas representaban directamente un acto procesal y que es determinante o incluso es exclusivo directamente del demandado. Sí, ciertamente es una facultad, es una prerrogativa que se le otorga directamente, el Poder Judicial a la parte demandada para lograr una equidad dentro del proceso. Entonces, cuando se menciona directamente que esta representa un acto procesal del demandado, ello por supuesto está referido a que precisamente, insisto con esto, la única persona a quien el legislador reconoce la potestad de promover las cuestiones previas es al sujeto pasivo, en este caso el demandado. ¿Por qué? Porque es el que detenta, tiene que hacer la defensa de su pretensión, es decir, el sujeto pasivo, reitero. Entonces todo ello, por supuesto, usted lo va a poder apreciar directamente en el artículo 346 de la normativa procedimental. En todo caso, hay que destacar incluso que se puede apreciar en el caso de la reconvención que el legislador niega directamente al reconvenido la posibilidad de promover las cuestiones previas como la pretensión ejercida en su contra, señalando que las cuestiones previas deben promoverse todas acumulativamente en el mismo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte demandada, si desea esta reconvenir o efectuar directamente la reconvención, no podrá alegar nuevas cuestiones previas, porque estas, reitero, se promueven acumulativamente en el mismo acto. Ahí otro de los aspectos fundamentales que han sido abordados de manera interesante, como es el hecho de que las cuestiones previas representan un medio defensivo de orden técnico, reitero, como una atribución directamente dada de parte del legislador al demandado. Entonces, las cuestiones previas pueden considerarse como un medio defensivo del cual hace uso esta persona, del cual hace uso el sujeto pasivo cuando no haya sido reconvenido. Ahora, ¿por qué? Porque se evidencia formalmente en el libelo de la demanda, insisto, se evidencia directamente en el libelo de la demanda algún presupuesto procesal o requisito de procedibilidad previsto en la ley. Si el demandado logra detectar esta falla, esta carencia, esta deficiencia, hace uso de este medio defensivo. Por eso es que las cuestiones previas representan para el abogado litigante una herramienta fundamental, un instrumento de proceso, de orden procesal, que le va a permitir no solamente detener el proceso momentáneamente, sino también depurarlo y que lógicamente permitir con esta depuración, con este vacío, con este saneamiento, porque las cuestiones previas representan en sí mismo también un acto procesal de orden saneadora de los actos procesales y que por supuesto van a permitir la fluidez del proceso con mayor tranquilidad y por supuesto atendiendo a los principios de honestidad, de transparencia y por supuesto de la litigación de buena fe. Fíjense que le acabo de mencionar que las cuestiones previas tienen una función saneadora y eso no debe dejar de destacarse. De hecho, es sumamente importante que se entienda, porque para el correcto desarrollo de la misma litis, es decir, de la controversia, los sujetos procesales deben encontrarse directamente en un plano de igualdad de condiciones normativas, evitando tener que decidir sobre la base de falsos supuestos procesales o actos constitutivos y ritos, actos constitutivos innecesarios, salvaguardando la actividad pública que deriva de la interferencia continua del interés general y por supuesto el interés particular o individual. Sin embargo, no puedo dejar de pasar la oportunidad de mencionar que las cuestiones previas para muchos profesionales representan un instrumento que se aplique, que se desarrolle, que se ponen en práctica de forma indebida. En algunas oportunidades, reitero, entonces en la práctica, sobre todo en el medio judicial, hay profesionales del derecho que abusan directamente con la utilización de las cuestiones previas, haciéndolas muchas veces movidos, y estos las utilizan movidos directamente con el único interés expreso y manifiesto de lograr retardar las causas o incluso actuando de mala fe, litigando de mala fe, para ello darse el lujo de mantener a la parte contraria en los estrados durante años, litigando sobre causas cuyo interés muchas veces no son tan importantes como para que sean ocupadas directamente en el seno judicial, haciendo uso de manera irrespetuosa de tantas personas,
jueces, secretarios, alguaciles, durante mucho tiempo, y conformándose todo esta actuación equivocada en inmensas erogaciones, no solamente de carácter pecuniario, sino también destruyendo incluso la formalidad, destruyendo el proceder correcto dentro de las instancias judiciales. Entonces el llamado en este instante, porque es propicia la ocasión, es que los profesionales del derecho hagan uso indebido de las cuestiones previas y que éstas sean directamente promovidas en su momento correspondiente, directamente, para evitar que el proceso continúe con un vicio o que el proceso se mantenga directamente contaminado por una deficiencia procesal. Mis estimados, dicho todo esto, vamos a dar inicio ahora a el análisis de orden descriptivo de las diferentes cuestiones previas que se encuentran ya directamente estipuladas en el artículo 346, dando inicio con aquellas que se encuentran consagradas directamente en el primer grupo de trabajo. Ok, demos inicio entonces a la explicación de una manera breve, pero muy analítica, sobre las cuestiones previas y su clasificación grupal. Como ya ustedes bien saben, directamente en la norma adjetiva civil, las cuestiones previas se clasifican, tipifican y detallan de acuerdo a la estructura del artículo 346 del ya mencionado código. Por supuesto, todo ello en función de la naturaleza y en 4 grupos de aplicación judicial, las cuales voy a proceder a detallar directamente, bien sea por su declinatoria de conocimiento, por la subsanación de la parte, por aquellas que son subsanables directamente por la parte actora, por aquellas que permiten directamente la suspensión del proceso antes de la sentencia definitiva, y por aquellas que permiten la inadmisibilidad de los hechos procesales. En todo caso, el primer grupo de cuestiones previas, que versa directamente sobre la declinatoria de conocimiento, comporta 4 elementos fundamentales. El primero de ellos es la falta de jurisdicción del juez, el segundo la incompetencia del juez, el tercero la litipendencia, y el último constituido por la acumulación del asunto a otro proceso. Entonces, este primer grupo de cuestiones previas, reitero, que tienen vinculación directa sobre la declinatoria de conocimiento, es muy importante que lo tengamos presente y que por supuesto reconozcamos su importancia dentro del proceso. En este orden, cuando hablamos directamente en el primer ordinal, que reitero, que aborda directamente la falta de jurisdicción del juez, la incompetencia, la litipendencia y la comunicación de la causa a otro proceso, cuando me refiero directamente a la falta de jurisdicción del juez, debemos entender que la falta o el objeto directamente de esta cuestión previa puntualmente es la discusión o la determinación necesaria sobre si el tribunal tiene o no jurisdicción para conocer y dirimir la controversia intersubjetiva que ante él se está proponiendo. La jurisprudencia venezolana ha afirmado directamente que la jurisdicción en función de la cosa pública o en función pública directamente realizada por los órganos competentes del Estado venezolano, con las formas requeridas por la ley, directamente es la jurisdicción judicial civil, en virtud de la cual directamente por acto de juicio se determina el derecho de las partes a dirimir sus controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. Y esta es una cuestión que directamente se refiere, insisto, exclusivamente al juez, ya que con esta lo que se busca, de una manera completamente responsable, es sustraerlo, irresponsable diría yo, es sustraerlo directamente del conocimiento de la causa. Sin embargo, debe comprenderse que hay jurisdicción del juez cuando éste posee el poder de administrar justicia, porque así lo estipula el mismo Código de Procedimiento Civil puntualmente o específicamente en el artículo número 1, por supuesto en pleno equilibrio con el precepto número 59 también de la mencionada normativa,
y que por supuesto puede haber una falta directamente de jurisdicción del juez en los siguientes supuestos, que son respecto a la administración pública, respecto del juez extranjero y finalmente respecto a otros casos. Con respecto al primero de ellos, es decir, la falta de jurisdicción respecto a la administración pública. Bueno, esta es una cuestión previa, básicamente procedente en el supuesto cuando se pretenda ventilar por los tribunales de justicia un asunto que pertenezca a las esferas directamente administrativas y para cuya resolución carece de poder el juez en materia civil. De la génesis directamente del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, les invito a ubicarlos directamente, se extrae que aunque la administración pública no sea parte de la causa, puede solicitarle al juez que conozca de ella o que conoce de ella que se declare directamente la falta de jurisdicción, fundándose, claro está, en las atribuciones conferidas por la ley a dicha administración. Entonces, esta solicitud puede hacerse solo cuando no existe una decisión irrecurrible que afirma la jurisdicción. Entonces, muy pendiente con todo esto. Cuando me refiero directamente a la falta de jurisdicción respecto a un juez extranjero, tengan en cuenta el artículo número 59, el cual instituye que se declarará esta de oficio en cualquier estado e instancia del proceso cuando se trate de causas que tienen por objeto dirimir o controversia, dirimir bienes inmuebles situados en el extranjero. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que tal declaratoria representa una obligación que tiene el juez y que está referida únicamente a bienes inmuebles situados en el extranjero. Es importante que usted recuerde lo establecido en el artículo número 2 sobre la inderogabilidad de la jurisdicción. Entonces, esta norma directamente consagra la posibilidad de recurrir a la jurisdicción o a árbitros extranjeros con las diferentes excepciones establecidas. Por supuesto, es claro que por motivos de estas prohibiciones tienen un fundamento, estas provisiones tienen un fundamento directamente establecido en la soberanía que se encuentra directamente consagrada en la misma Carta Política venezolana y de la cual usted goza. Pueblo soberano, pueblo soberano. Otro de los aspectos fundamentales, otro de los elementos, es la falta de jurisdicción respecto a otros casos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los dos supuestos anteriores pueden, de una u otra manera, ser declarados de oficio en todo tiempo, pero por mandato del último aparte del artículo 59, por eso les pido que lo tengan a la mano, del Código de Procedimiento Civil, se establece directamente que en cualquier otro caso, mientras no se haya dictado la sentencia sobre el fondo de la causa, en primera instancia, por supuesto, la falta de jurisdicción solamente podrá declararse a solicitud de parte. ¿Recuerdan esto? Solamente podrá declararse a solicitud de parte. Con respecto a la incompetencia del juez, inicialmente, desde mi punto de vista, claro está, es necesario definir que la competencia básicamente representa un límite dentro de la esfera jurisdiccional de la potestad general del Estado para poder conocer y para decidir sobre un asunto jurídico intersubjetivo. Insisto que el estudio de la jurisprudencia en este tipo de casos es sumamente importante para el desarrollo de su actividad litigacional. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha dejado en claro que la competencia constituye una determinación de los poderes jurisdiccionales de cada uno de los jueces, evidentemente siendo en la misma la medida de la jurisdicción, y esta incluso se considera un examen en la distribución jurisdiccional entre los diferentes órganos judiciales. Es por ello que cuando hablamos de la incompetencia del juez, tenemos que realmente reconocer que esta representa una formulación negativa de amplio concepto y que va en contra, por supuesto, de la competencia. Son dos aspectos completamente opuestos y que todo abogado debe conocer. Entonces, mucho cuidado con todo esto porque el mismo Código de Procedimiento Civil lo ha determinado de esta manera, ¿no? Para conocer directamente sobre los aspectos procesales de su procedencia, es muy necesario recordar las reglas de la competencia, reitero, que se encuentran contenidas en el Código de Procedimiento Civil de una manera lo suficientemente clara. El mismo código establece
la competencia del juez por la materia y por el valor de la demanda, y está estipulada directamente desde el artículo 28 hasta el artículo 39. El código también establece la competencia por el territorio, las modificaciones de la competencia por la razón de conexión y continencia, y finalmente la competencia procesal de orden internacional, que están establecidas a partir del artículo 53 hasta el 58. La tercera o el tercer elemento que aborda, que comprende este primer ordinal, es la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Esta básicamente representa una expresión equivalente a juicio pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquella que se encuentra en tramitación por no haber recaído en sentencia firme, siendo evidentemente su principal importancia constituir una sección dilatoria que se alega cuando se siguen dos o más procesos iguales en cuanto a sujeto, en cuanto al objeto y por supuesto en cuanto a la causa. Existe litispendencia cuando entre una causa pendiente y otra posterior se da la triple identidad, es decir, sujeto, objeto y causa, es decir, del objeto, que las partes se encuentren interactuando de una manera totalmente impertinente, pero dentro del mismo proceso. Esta litispendencia debe ser declarada de oficio a solicitud de la parte. El mismo Código de Procedimiento Civil lo ha regulado de esta forma. También es importante recordar que esta institución, la litispendencia, no solamente regula la posibilidad de prevenir, la posibilidad de evitar la sustanciación de dos causas en el mismo acto o dos causas de manera idéntica, ¿no?, directamente ante los tribunales nacionales, sino que incluso ha sido aplicada en supuestos que deben directamente resolverla entre una causa que cursa en el extranjero y otra que se encuentre de forma idéntica, reitero, en Venezuela. Pero tengamos en cuenta algo, ¿no?, que hay requisitos para que la litispendencia proceda, para que se constituya. Entonces es importante destacar que habitualmente la litispendencia es confundida por los litigantes con la acumulación de acciones o la acumulación de autos. Todo esto, por supuesto, genera un conflicto en el seno judicial. Todo esto genera un conflicto en el seno judicial de primer orden. Entonces debe entenderse claramente que no es lo mismo hablar de la acumulación de acciones que hablar de la acumulación de los autos, ¿no? Por supuesto que hablamos de dos hechos completamente distintos, ¿no? Hablamos del cuarto elemento, que es la acumulación del asunto a otro proceso, y debemos, por supuesto, valorar, observar, evidenciar que por virtud directamente de esta cuestión previa, lo que se persigue básicamente es la acumulación, por supuesto a los fines de tener una buena administración de justicia y por supuesto también por las diferentes razones de celeridad procesal. Pero ¿cuándo es procedente la acumulación? Bueno, procede directamente cuando existe accesoriedad, cuando exista una acumulación por razón de conexión, cuando se presente, por supuesto, los diferentes actos de la continencia de las causas que se encuentra directamente establecida en el artículo número 51. En este primer orden de explicación sobre las cuestiones previas que se encuentran estructuradas dentro del primer grupo de trabajo, es importante recordarlas que cada uno tiene una tramitación completamente diferente. En todo caso, las cuestiones previas, como las demás que ya mencionaré, tienen que ser valoradas directamente por su persona como profesional del derecho. En este orden, continúo explicando en qué consisten las cuestiones previas establecidas directamente en el segundo grupo de trabajo. Les espero. Ya abordando directamente el segundo grupo de trabajo, donde están presentes las cuestiones previas relacionadas directamente con la ilegitimidad del actor, la ilegitimidad del apoderado, la ilegitimidad del citado, la falta de caución o fianza, y finalmente el ordinal número 6, el defecto de forma, que son directamente las que conforman este grupo tan interesante de cuestiones previas, como las diferentes objeciones o obstáculos que directamente
pudieran ocasionar mucho retardo directamente dentro del proceso. Entonces, las cuestiones previas concentradas en este grupo son integralmente las que pueden ser subsanadas directamente por el demandante, no ocasionando ningún tipo de costas en las fases previas, denominadas así porque vienen directamente de la facultad que concede la ley directamente al demandante, reitero, de poder subsanar, de poder corregir de manera voluntaria, y esto es un hecho importante que lo tengamos presente. El demandante deberá corregir estos ordinales o este tipo de obstáculos o cuestiones previas de forma voluntaria, a los fines de evitar omisiones, evitar que el proceso continúe, como ya lo he comentado en anteriores oportunidades, de manera viciada, y que por supuesto lo perjudiquen más adelante como actor, como uno de los actores principales dentro del proceso. Entonces, las cuestiones previas de los ordinales 2, 3, 4, 5 y 6 son por esencia subsanables según lo prevé el artículo 350 de nuestro vigente Código de Procedimiento Civil. Por favor, ténganlo a la mano porque lo vamos a utilizar, o usted lo va a tener que utilizar constantemente. Pues en general, directamente, de acuerdo a lo que establece directamente el código, no afectan de manera esencial la validez del juicio, por supuesto atendiendo más bien a todos aquellos aspectos de orden formal del mismo procedimiento, de la demanda incluso, y que por supuesto se tramitan, se sustancian y se deciden bajo un mismo procedimiento donde directamente, por supuesto, el juez tendrá una participación sumamente importante. Dicho esto, estas cuestiones previas han sido, reitero, estructuradas acogiendo los diferentes criterios de celeridad, de economía procesal y por supuesto quedando una vez más de relieve la naturaleza depuradora, la naturaleza saneadora de las distintas cuestiones previas dentro del proceso, y que por supuesto todas estas deben estar entendidas como los diferentes elementos que permiten depurar de vicios el proceso. Ahora, fíjense que cuando hablamos de el ordinal número 2, que versa directamente sobre la ilegitimidad del actor, debemos tener presente que esta es una cuestión previa que se refiere directamente a la capacidad de las personas para poder actuar en el juicio. Es decir, para poder iniciar un proceso judicial, el demandante, la parte actora, quien tenga interés jurídico en el proceso, debe ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, claro está, con la capacidad de ejercicio y que pueda actuar por sí misma y que pueda incluso asumir las obligaciones que surjan directamente en el proceso. Es por ello, mis estimados profesionales, que resulta completamente necesario el tener que recordar la clara definición de lo que concierne directamente a la capacidad procesal. En este sentido, por supuesto, hay una cantidad de definiciones y conceptos de ilustres procesalistas que la han abordado de manera magistral. Sin embargo, para esta formación académica trataré de ser lo más simple, mi manifestación o mi pronunciamiento será lo más simple posible. En este orden, por supuesto, la capacidad procesal representa básicamente la actitud para realizar actos procesales directamente con eficiencia jurídica, en nombre propio o en nombre ajeno. Directamente, esto es lo que concierne la ilegitimidad del actor. Para poder actuar en un juicio se requiere ser actor legítimo, se requiere tener interés procesal, por supuesto tener la capacidad para actuar y por supuesto de contraer directamente las obligaciones que se derivan, que son consecuencias de la acción judicial. Seguidamente, con respecto al ordinal número 3 que trata sobre la ilegitimidad del apoderado, bueno, mis estimados profesionales, esto directamente es una cuestión previa que se refiere, está totalmente vinculada a la ilegitimidad de la persona que se pretende directamente como apoderado del actor. Me estoy refiriendo directamente al abogado. Un abogado que no tenga directamente las credenciales respectivas conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil, complementado con la ley de abogados, por supuesto no podrá tener acción positiva dentro del proceso judicial en representación o en nombre de otro. Por supuesto porque no tiene, reitero, representación que se le atribuya, no hay forma de acreditar su participación allí o su condición como abogado.
¿Por qué? Porque existe la ausencia, existe la falta de capacidad para ejercer poderes en el juicio, existe la carencia de representación que se le atribuye, porque así lo manifiesta, porque así se instituye directamente en las diferentes leyes nacionales. Y otro de los aspectos de interés que pudiera considerarse como un hecho de ilegitimidad del actor es que ésta, por supuesto, no tenga poder, aunque sea directamente un profesional del derecho, pero que no tenga acreditado su condición de apoderado judicial a través del instrumento legal pertinente, es decir, el poder en sus diferentes modalidades, un poder notariado, un poder apudacta. Si no consta en el expediente, no se podrá acreditar esa situación allí. Entonces, hay preguntas tales como: ¿representa la falta de capacidad para poder, la falta de capacidad de parte del abogado sería una limitante para poder ejercer en el juicio? Claro que sí, por supuesto. De acuerdo a lo que establece el artículo número 166 del Código de Procedimiento Civil, sería bueno que ustedes ubicaran allá también la ley de abogados, porque va totalmente complementaria a ella. Y directamente en su artículo número 4 se establece la obligatoriedad de las personas con capacidad, que deben tener capacidad profesional para poder actuar en el juicio. Señalan ambos artículos, incluso, que solo pueden ejercer los poderes en juicio los abogados en el libre ejercicio. De modo que, como regla general, se requiere siempre, por supuesto, salvo una disposición en contrario, que las partes estén representadas, que las partes estén asistidas de un abogado para la eficacia de los diferentes actos jurídicos que se tengan a bien a realizar en el juicio mismo. Ahora, como un comentario adicional, y por supuesto en virtud de lo que establece directamente el artículo número 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, allí se puede apreciar, por supuesto en la lectura, como un caso de ilegitimidad del abogado, el hecho cierto de que quien interponga fundamentalmente una demanda ante este órgano de jurisdicción, máximo Tribunal de la República, deberá tener más de 5 años de graduado, y por supuesto esto según lo requerido por dicha norma. Otro de los aspectos fundamentales que es importante recordar con respecto a este ordinal es la carencia de la representación que se le atribuye. ¿Qué quiere decir todo esto? Por supuesto, se plantea este aspecto cuando quien pretende representar a alguien y carece de la representación invocada, por no estar facultado como apoderado, no tendrá ningún tipo de acción procesal de orden judicial en el hecho en cuestión, ¿no? Entonces, habrá que tomar las acciones judiciales pertinentes para evitar este tipo de hechos, y precisamente para esto fue creado esta cuestión previa. Otra reflexión de interés es la ilegitimidad o la ilegalidad del poder, uno de los instrumentos de trabajo totalmente fundamentales para que nosotros los abogados podamos actuar en representación, bien sea propia o en representación ajena, dentro del juicio procesal. Entonces, en este supuesto, por supuesto, se puede evidenciar que el poder no esté otorgado directamente en forma legal, por lo cual se configura cuando el mandato no ha sido otorgado frente a un funcionario público. Me estoy refiriendo directamente a un notario público, a un registrador e incluso hasta el mismo juez. Y podemos ver las diferentes modalidades de poder, entre lo que destaca en el poder apudacta, cuando estos no reúnen dentro de su propio contenido la información pertinente y la autoridad que le otorga directamente el poder dante para que el apoderado pueda ejercer las diferentes acciones que son completamente necesarias dentro del juicio, y que, por supuesto, de no contar con dicha acreditación, indudablemente todas sus acciones serán completamente ilegales, y por supuesto la parte contendiente, en este caso el demandado, podrá invocar directamente esta ilegalidad. Sin embargo, como bien lo había comentado con anterioridad, el artículo 350 establece con muchísima pertinencia que es necesario que el actor, en este caso el demandante, corrija voluntariamente estos errores de forma, de contenido y por supuesto con características procesales que de una u otra manera le van a perjudicar dentro del proceso. Y una de tantas perjudicaciones, una de tantas deficiencias es por supuesto la que se establece directamente dentro del mismo contenido del poder, porque hay una cantidad de instrumentos que no facultan al apoderado para el ejercicio íntegro, para el ejercicio pleno dentro de la actividad judicial, y lógicamente esto perjudica, reitero, a su representado. Cuando hablamos directamente, o al referirme
al ordinal 4, que versa directamente sobre la ilegitimidad del citado, me refiero al hecho cierto de que cuando cuando el demandante redacta su demanda, este debe estar claro en cuanto a la identificación del demandado. De hecho, lo estipula claramente el Código de Procedimiento Civil, que son necesarios contemplar los requisitos y cumplir con los requisitos exigibles de orden procedimental para poder el procedimiento continuar bajo el estado de normalidad que este mismo requiere. Entonces es importante recordar, mis estimados, que este ordinal no refiere expresamente al demandado, sino al citado como representante legal de aquel. Que el nombre, las identificaciones pertinentes al demandado estén correctamente señalados, escritos, y que por supuesto no haya ningún tipo de duda con respecto a ello. Otro de los causales, que es el ordinal número 5, tiene que ver directamente con la falta de caución o la fianza. Esto es uno de los hechos, uno de los elementos, una de las cuestiones previas, una de las objeciones que continuamente son ventiladas dentro de la jurisdicción judicial civil. Entonces se encuentra directamente, o la podemos encontrar fundamentalmente en el artículo número 36 del Código Civil, es decir, la norma sustantiva, cuyo cometido básicamente representa o se constituye en el hecho de que se deberá obligar directamente al demandante no domiciliado en el país a constituir una caución real o una fianza para poder asegurar el resarcimiento de las resultas del juicio en caso que sea desestimada su pretensión, y por supuesto por la vía judicial respectiva, entre otros aspectos que podamos nosotros considerar. Hay una importante afirmación directamente con respecto a la conceptualización de lo que es una caución, de lo que representa la fianza, y es que esta en sí misma se puede incluso hasta considerar como la prestación de una fianza, como la prestación de una caución lo suficientemente fuerte como para poder responder directamente a los daños, para poder responder directamente a los juicios, a los diferentes perjuicios, que se deriven directamente del juicio y que se le cause al demandado. Entonces, su estimación va a estar a juicio directamente del juez. Por supuesto, quien lo va a tasar directamente de acuerdo con los honorarios profesionales de la defensa en el juicio, y por supuesto la litis expensa, que generalmente suele ser muy bien estimada. Y el último de los ordinales, que es el 6, que guarda relación directamente con el derecho, con el defecto de forma. Bueno, el defecto de forma básicamente es procedente cuando en el libelo no se cumplen fundamentalmente con lo establecido en el artículo 340, reitero, del Código de Procedimiento Civil, y que, por supuesto, será considerado un defecto o una forma totalmente pertinente para paralizar el proceso. Si el libelo de la demanda no cumple con las exigencias estipuladas directamente en el 340 de la norma adjetiva procesal, no continuará el juicio. Entonces, también estos son defectos, una cuestión previa que tiene que ser subsanada directamente por la parte actora, es decir, el demandante, insisto, de forma voluntaria. Entonces, hay que estar muy pendiente de todo ello, y fíjense ustedes que cuando hablamos directamente de este segundo grupo de trabajo, donde se establecen desde los ordinales número 2 hasta el ordinal número 6, hay una forma de ser tramitada. Tramitación procesal que por supuesto lo trataremos en una formación académica posterior a la presente, ¿no? Entonces cada uno de estos aspectos tienen que ser constantemente analizados por ustedes como profesionales del derecho, por profesionales que se encuentren en la litigación pura dentro del contexto judicial civil, y que van a ser siempre necesarios para la efectiva defensa jurídica que requiere directamente su representado. Dicho esto, procedamos a explicar lo concerniente a la estructuración o a la conformación del tercer grupo de las cuestiones previas. Ya encontrándonos directamente en el abordaje y análisis del tercer grupo de cuestiones previas, las cuales tienen por finalidad la suspensión del proceso antes de la sentencia definitiva, y que comprende, que abraza directamente los ordinales 7 y 8, el primero de ellos,
en su condición o plazo pendiente, y el segundo, la cuestión prejudicial. Destacando directamente la condición o el plazo pendiente, debo hacer honor directamente en el recuerdo del trabajo realizado por el doctor Francesco Carnelutti, directamente en su obra Teoría General del Proceso, la condición que representa básicamente un hecho ignorado, del que depende la eficacia directamente del acto jurídico. Por supuesto que la condición indica la ligación del acto con un hecho diferente posterior mediante una determinación de tiempo y su diferencia esencial con la condición. El doctor Emilio Vaca, abogado procesalista y autor del Código de Procedimiento Civil, por supuesto en su modalidad comentada, opina directamente que la condición a la cual hace referencia la abordada cuestión previa representa indudablemente una relación arbitraria entre la obligación y un acontecimiento futuro e incierto por el cual se hace depender directamente la existencia o la resolución de la obligación misma del hecho de verificarse o no aquel acontecimiento. Es decir, que la norma esencialmente infiere o refiere a que ésta se produce directamente para casos pendientes, ¿no? Y que tienen una modalidad de orden suspensivo, por supuesto. Mientras que la condición no se realiza, la obligación a ella sometida no ha nacido y por tanto no existe. Entonces la condición, mis estimados profesionales, se caracteriza por la incertidumbre, mientras que el término o el plazo representan hechos que van a depender directamente de la condición. Entonces es importantísimo para nosotros tener lo suficientemente claro que existen dos términos que dentro de lo que es la condición o el plazo pendiente debemos entender abiertamente, que uno de ellos es el término y el otro es el plazo. Cuando me estoy refiriendo al término, destaco la relevancia de que este es el momento en que ha de extinguirse una obligación. Reitero, el término es el momento en que ha de extinguirse una obligación, mientras que el plazo representa en sí mismo el lapso en el cual puede realizarse la obligación. Es decir, el término pone fin al plazo. Todo, por supuesto, o todo lo enfocado, puede resumirse directamente de la forma siguiente, que quiere decir todo esto que la condición o el plazo pendiente comprende todas aquellas situaciones especiales en que las partes se encuentran ligadas por obligaciones condicionales, es decir, obligaciones cuya existencia o resolución indudablemente dependen de un acontecimiento futuro o incierto. ¿Cuándo procede esta cuestión previa? Bueno, como quiera que toda acción está supeditada, porque esta se encuentra también bajo esa modalidad de suspenso, reitero, por el tiempo, por el término, por el lapso. Entonces esta está supeditada a un derecho, y todo derecho vinculado a su vez es una obligación totalmente correlativa. Debemos entender que la cuestión previa de condición o plazo pendiente es procedente en el caso de que sea propuesta una acción para poder reconocer un derecho cuando aún no sea exigible, bien porque no se ha materializado la condición o bien por estar pendiente un término para que sea exigible, en cuyo caso ni siquiera habría nacido una obligación. Hablar del del numeral del ordinal 8, que establece directamente la cuestión prejudicial, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la existencia de la cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto se refiere a que requiere de una decisión previa a la cuestión o sentencia principal. Hay efectos que por su naturaleza misma, en el caso de las condiciones prejudiciales, son antecedentes necesarios a la decisión, ¿no? Insisto que
que las decisiones prejudiciales siempre van a depender directamente de una decisión de mérito, de una decisión judicial que anteceda directamente a la causa que esté presente, ¿no? Entonces se puede ver directamente que el proceso va a atender directamente a las diferentes pretensiones, pero indudablemente el juzgador tendrá que abordar directamente esta cuestión prejudicial, atenderla directamente por la condición importante, por la relevancia que éste reviste y que por supuesto tendrá una incidencia futura en la causa procesal si no se aborda de la forma correcta. Entonces, cuando procede directamente la cuestión prejudicial, bueno, fíjense ustedes que va a existir de varias formas, ¿no? Primeramente, cuando exista la materialización de dos procesos judiciales, no importa en los cuales, no importa si ésta se desarrolla en tribunales distintos o en lo absoluto. Lo que interesa en todo caso es que existan dos procesos judiciales, que estos procesos sean completamente distintos y por lo tanto no proceda directamente a la acumulación de acciones debatidas, que el juicio no esté concluido, es decir, que este juicio que se invoca como cuestión prejudicial no esté totalmente concluido por sentencia definitivamente, que el juicio esté iniciado. Bueno, en este sentido, el juicio que se invoque como cuestión prejudicial, además de la copia del libelo de la demanda certificada, así como también el auto de admisión de la misma, deberá estar siempre presente. Entonces, estos dos ordinales, llámese la cuestión previa, así como el plazo, la condición o el plazo pendiente, van a ser bastante interesantes porque representan de una u otra manera los antecedentes que pudieran no permitir, los antecedentes judiciales que pudieran no permitir la continuidad del proceso. Hay que atacarlas abiertamente, por supuesto, conociendo las diferentes sentencias que pudieran favorecer la condición o desfavorecer la condición del actor en todo caso. Entonces, mis estimados, vamos a abordar, a destacar, a describir directamente el cuarto grupo de trabajo de las cuestiones previas, ya habiendo concluido estas iniciales, los ordinales número 7 y 8. Las cuestiones previas relacionadas a la inadmisibilidad, las cuales se encuentran comprendidas en el cuarto grupo de trabajo de las cuestiones previas, van a estar dirigidas directamente a impedir al juez, a que el juez entre directamente a conocer el fondo de la controversia o extinguir el derecho que se reclama. El tratamiento de este cuarto grupo de inadmisibilidad, por supuesto, devela lo concerniente a los ordinales 9, 10 y 11. Primero de ello versa sobre la cosa juzgada, el segundo sobre la caducidad de la acción y finalmente el ordinal número 11 presenta el relieve de la prohibición de la ley. Hablar un poco sobre la cosa juzgada representa destacadamente que la cosa juzgada es aquella sentencia contra la cual no queda recurso alguno y que se ha hecho definitivamente firme, o bien no se han ejercido o no se ejercieron los recursos que permite la ley, o porque habiéndolos ejercido se han agotado todas las instancias posibles. Por ello es importante tener siempre claro cuáles son los efectos de la sentencia, ¿no? Y en este sentido, el objeto central de este instrumento, de este dispositivo judicial, es la cosa juzgada, y es por ello que se establece directamente como una cuestión previa interesante de analizar. O sea, que la ejecutabilidad de la condena, las consecuencias declarativas o constitutivas, las que produzca reflejos de esta ley, siempre serán totalmente en cuenta. En todo caso, mis estimados profesionales, es un efecto de la sentencia que persigue impedir directamente que se sustancie un nuevo proceso que contengan idénticos elementos constitutivos de la pretensión, es decir, que estén involucrados en ella tanto el sujeto como el objeto y el título o causa pretende respecto de una que ya se haya decidido con anterioridad. Entonces, en el actual Código de Procedimiento Civil
se formulan los efectos jurídicos en sus dos aspectos, es decir, el formal y el material. Destaco que me refiero directamente a la cosa juzgada de orden formal porque es aquella que se encuentra establecida directamente en los artículos 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 272 destaca o menciona directamente que el juez no podrá decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya un recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita. Entonces no puede ningún juez decidir sobre un caso, sobre una causa ya habiendo una sentencia definitiva. El artículo 273, que complementa el anterior, refleja que la sentencia definitivamente firme es ley entre las partes y, por supuesto, en los límites de la controversia, y es vinculante en todo proceso futuro. Interesante todo esto porque no se puede decidir sobre algo que ya está decidido. Refleja incluso el artículo 273 en concordancia con el precepto 1395, ordinal número 3 del Código Civil, que regula directamente la cosa juzgada en el sentido material, y esta es la otra modalidad, otra de las modalidades a las cuales me estaba refiriendo. Entonces, en sentido material como típico efecto jurídico derivado directamente del proceso, pero por supuesto tiene que darse esta en dos términos. El primero de ellos es que la sentencia definitivamente firme representa, como se los acabo de mencionar, que la ley es una obligación, que la sentencia definitiva es ley entre las partes en los límites de la controversia y directamente es vinculante en todo proceso. Entonces, la cosa juzgada material tiene indudablemente por finalidad evitar un nuevo fallo sobre lo que ya ha sido objeto de una sentencia previa, lo cual por supuesto, además de crear una situación de eventual contradicción entre ambas sentencias, es cónsono con el principio nobis in idem. ¿Recuerdan este principio? Este principio básicamente quiere decir que no se puede sentenciar dos veces sobre lo mismo. Es una expresión indudablemente que se utiliza para resumir fundamentalmente la prohibición de ningún juez de decidir sobre aquello que ha sido decidido, destaco nuevamente. Ahora debemos incluso recordar que el mencionado artículo 273 establece que la sentencia definitivamente es ley entre las partes, ¿no? Y esto es importante siempre destacarlo. ¿Por qué? Porque en muchos casos el actor, la insistencia del actor puede llegar a confundirlo directamente en los procesos y por supuesto en la sustanciación del proceso. Cuando no se tiene claro, cuando no está bien asesorado y cuando éste insiste, persevera en ciertas acciones procesales fuera del orden judicial, fuera del orden lógico jurídico, pueden perjudicarlo abiertamente. Entonces, cuando hablo directamente de que es autoridad, de que la ley, de que la sentencia es directamente obligatoria entre las partes, me estoy refiriendo a que la autoridad de la ley a la cosa juzgada debe estar siempre presente, siempre deberá estar siempre presente. Otro de los fundamentos directamente de los fundamentos que establece directamente las cuestiones previas es el ordinal número 10, que habla o que nos cita la caducidad de la acción. Recordemos, muchachos, que la caducidad es una acción o una sanción jurídica de orden procesal en virtud de la cual el transcurso del tiempo fijado por la ley para el validamiento de un derecho acarrea la inexistencia misma del derecho que se pretende hacer valer con posterioridad. Entonces, la caducidad de la acción se produce directamente cuando ha transcurrido el tiempo legal establecido por el Código de Procedimiento Civil, por supuesto para determinadas acciones judiciales, y entablar las acciones pertinentes. Entonces, ¿cuáles van a ser las características directamente de la caducidad? Van a estar directamente reflejadas en el hecho de que estas no admiten suspensión ni interrupción, no pueden ser materializadas, no pueden ser materia de convención, no se pueden relajar entre las partes directamente. El juez puede y debe declararla de oficio en los plazos prefijados y por supuesto se presenta la extinción de la acción. Una vez producida la caducidad,
del término, el derecho se extingue en forma absoluta. Entonces, fíjense ustedes que las cuestiones previas representan indudablemente posiciones de defensa, formas de defensa de orden técnico que el demandado puede hacer valer. Y el último de los ordinales, que es el 11, que establece la prohibición de la ley, bueno, ya nosotros debemos entender o presumir directamente que cuando la ley prohíbe admitir la acción propuesta, debe entenderse directamente que debe aparecer, que valga la expresión, una clara voluntad de no permitir el ejercicio de la acción judicial. Entonces, esta prohibición no puede derivarse directamente de jurisprudencia, de principios doctrinarios, incluso es una prohibición de la ley a ciertos actos procesales que no guardan relación alguna con la causa, que no está permitido por la norma jurídica. En todo caso, debemos tener directamente muy bien claras estas disposiciones que el Código de Procedimiento Civil ha establecido. Dicho todo esto, mis estimados profesionales del derecho, y ya habiendo descrito, analizado de manera breve los 11 ordinales de las cuestiones previas, para mí siempre será un grato placer destacar fundamentaciones de orden académico que nos permitan a cada uno de nosotros desarrollar una litigación judicial eficiente, de calidad y por supuesto que genere resultados efectivos en el orden que lo permita la acción procesal. Recordemos que el abogado tiene por norte la búsqueda de la verdad, no solamente a través del orden procesal, sino desde el punto de vista holístico, y todo esto demostrado dentro del seno jurisdiccional bajo una argumentación clara. Entonces, mis estimados, quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Dios me lo bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima temática, en la cual versará directamente con las esencias de la contestación a la demanda. Entonces, Dios me lo bendiga. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.